mi prometido se enamoró de Ivy, de una institución de asistencia social, e insistió en romper nuestro compromiso. Intenté razonar amablemente con él, diciéndole que este era el momento más crítico para competir por la herencia y que no sería demasiado tarde para tomar una decisión después de que se anunciara. Sin embargo, Ivy murió accidentalmente mientras intentaba salvar a mi prometido. Después de convertirse en heredero, lo primero que hizo fue destruir los negocios de mi familia hasta llevarlos a la bancarrota. Mis padres vendieron todas nuestras propiedades y murieron enfermos en una casa vieja y destartalada. En cuanto a mí, me encerró en el sótano y me torturó hasta la muerte. Estas son las deudas que tú tienes, Ivy, dijo. Me desperté de nuevo el mismo día del banquete de compromiso que anunciaba la unión de nuestras familias. Ante la presión de mi prometido para que me retirara, sonreí y dije, deberías llamarme cuñada. Morí en un sótano frío y húmedo. Hiram no podía esperar para destrozarme miembro por miembro, me torturó sin cesar, sin luz del sol, debilitando mi mente y mi cuerpo. Cuando finalmente llegó la muerte, no había comido en 3 días, mi piel estaba llena de heridas y no tenía fuerza para levantar la cabeza. Sabiendo que estaba al límite, aún le pregunté con resentimiento, ¿por qué me haces esto? No podía entenderlo. Nuestras familias habían sido amigas durante generaciones y siempre mantuvieron relaciones armoniosas. Incluso cuando su familia cayó en una situación desesperada, aislada e indefensa, mi padre nunca consideró cortar lazos con ellos y les dimos todo lo que teníamos para ayudarlos a superar sus dificultades, estabilizando su posición social y sus bienes. Sin embargo, apenas 5 años después de convertirse en heredero, llevó a mi familia a la ruina total. Hiram, ¿por qué me tratas así?, pregunté mientras lo miraba fijamente. Él me devolvió la mirada fríamente, hablando sin emoción. Esto es lo que todos le deben a Ivy. Ese nombre, tan distante, tardé en recordarlo. Habían pasado 5 años y él todavía me guardaba rencor por haberlo detenido en aquel entonces. Al final, nunca lo superó y culpó a mi familia y a mí por la muerte de Ivy. Cerré los ojos lentamente, negándome a mirarlo más. Una mirada más solo contaminaría mi visión. Hiram, eres un completo idiota, pensé, sintiendo que mis párpados se volvían pesados hasta que ya no pude abrirlos. Incluso después de la muerte, antes de que mi alma se dispersara, aún escuché la voz indiferente de Hiram diciendo que morir sin dolor era una misericordia para mí. Cuando volví a abrir los ojos, vi la deslumbrante lámpara de araña del gran salón y escuché las voces en el interior. Había regresado al día en que las 2 familias anunciaron su alianza matrimonial. El cielo tuvo compasión de mí y me dio otra oportunidad. Esta vez veré cuán real e inquebrantable es tu supuesto amor. Hermana, ¿te sientes mal?, susurró mi hermana Haseye mientras sostenía mi brazo. Debe sentirse mal, dijo una voz burlona detrás. Escuché que ayer el padre de Hiram lo echó de casa por insistir en romper su compromiso conmigo. Estuvo afuera todo el día y la noche bajo un aguacero. Haseye quiso discutir, pero la detuve. No era simplemente que quisiera romper el compromiso. Años atrás, cuando Hiram estaba fuera, fue atacado por un rival que contrató a un asesino para matarlo. Justo cuando el auto estaba por atropellarlo, fue salvado por Ivy, quien en el proceso perdió ambas piernas. Ivy vivía en un orfanato cercano y era conocida por su amabilidad y belleza. Conmovido profundamente, Hiram prometió hacerse responsable de ella. Una vez confirmada su seguridad, contactó a su familia y la llevó con él. Desde entonces insistió en que, después de convivir con Ivy, había comprendido lo que era el amor verdadero y quería casarse con ella. Haseye intentó consolarme diciendo que no escuchara los chismes y que Hiram y yo habíamos estado comprometidos incluso antes de nacer. Extendí la mano para tocarla y negué con la cabeza. No hablemos de eso ahora, ¿dónde está la comida? Me muero de hambre. La sensación de debilidad de mi vida pasada aún permanecía en mi cuerpo. Sin detenerme, encontré la mesa, me senté y comencé a comer mientras intentaba comprender la conexión entre mi vida pasada y la actual. Mientras aún pensaba, se escucharon murmullos entre la multitud. Al levantar la vista, vi a Hiram con un traje hecho a medida, empujando a Ivy en una silla de ruedas con un vestido blanco puro. Caminó directamente hacia mí mientras todos observaban con curiosidad.
Hiram y yo habíamos estado comprometidos desde el vientre materno, crecimos juntos y todos consideraban nuestro matrimonio inevitable. Yo era la única considerada digna de casarse con él. Pero ese día, en un evento tan importante, apareció con otra mujer. Ivy, envuelta en una manta de cachemira preparada por él, tenía la mirada inquieta como la de un conejo asustado. Cuando me miró, su expresión era nerviosa y desconcertada, igual que en mi vida anterior. Incluso el ligero enrojecimiento de sus ojos y el momento exacto en que brotaron las lágrimas eran idénticos. Me dejé engañar por esa apariencia lastimosa, aun sabiendo que los matrimonios entre familias aristocráticas se basan en la conveniencia y no en el amor. Pero 2 décadas de educación no me permitirían perder la compostura. Cuando Hiram quiso romper el compromiso, no lloré ni protesté, solo le aconsejé con sinceridad que esperara hasta que la competencia por la herencia terminara, porque Ivy no tenía respaldo y enfrentaría enorme presión. Le dije que la decisión podría tomarse después y que la amistad entre nuestras familias seguiría intacta. Pero esas palabras terminaron provocando una catástrofe para mi familia. Ivy, que parecía tan inocente como un conejo blanco, me observaba con ojos secos y una expresión llorosa. Ella quería hablar pero no se atrevió, cambió su mirada entre Hiram y yo y finalmente permaneció en silencio. Permanecí imperturbable y seguí comiendo del plato. Haseye llegó poco después tirando del dobladillo de mi vestido. Todos los asistentes al banquete de esa noche eran figuras prominentes de diversos círculos de la ciudad. Ahora, toda la multitud observaba en nuestra dirección con susurros apagados que no cesaban. Sin inmutarme, continué saboreando tranquilamente el postre. ¿Cuál era la prisa? Ya que necesitaban mi ayuda, debían comportarse como quienes suplican. En mi vida pasada fui demasiado blanda de corazón, y eso condenó a mi familia y a mí a tal destino. Tomé mi copa de champán sin prisa, dando pequeños sorbos. De repente, sentí curiosidad, ¿cuánto tiempo más podía mantener esta actuación? Ivy fingía, su parálisis era falsa, su comportamiento lastimoso era una farsa, incluso su muerte accidental era mentira. Tarde en la noche, en el jardín trasero de Hiram, la vi caminar erguida sobre ambas piernas con mis propios ojos. Le rogaba entre lágrimas a una mujer mayor desconocida: «Tía Clara, solo soy una huérfana del hogar de asistencia social. Sin usar algunos sacrificios, ¿cómo podría escalar este árbol tan alto llamado Hiram? Si no fuera por la culpa, ¿por qué él me mantendría en su corazón? Tía Clara, amo a Hiram, aunque sé que alguien como yo ni siquiera es digna de lustrarle los zapatos. Pero él ya ha prometido casarse conmigo. Debo tomar medidas para acelerar las cosas. Por favor, ayúdeme a crear un plan más. Solo un favor más que salva vidas, y él nunca me olvidará, siempre se sentirá en deuda conmigo». ¡Qué actuación tan magistral! Tanto talento desperdiciado fuera del teatro. Engañaba a Hiram, a mí, a nuestras familias y a todos los hogares prominentes de la ciudad que se relacionaban con nosotros. Una vez le pregunté amargamente a Hiram, después de todo, habíamos pasado 20 años juntos. ¿Cómo pudo enamorarse de Ivy tras solo unos pocos encuentros fugaces? Yo nací con una cuchara de plata en la boca, todos me adulan, me piden favores, caminan con cuidado a mi alrededor no por mí, sino por mi familia. Hila, busca en tu conciencia. Si yo no fuera quien soy hoy, ¿aún querrías casarte conmigo? Sus palabras me dejaron en silencio. Mi falta de respuesta lo dijo todo. Si él no tuviera nada, no existiría compromiso alguno entre nosotros, mucho menos hablar de matrimonio. ¿Cómo habría amistad o lazo infantil por haber crecido juntos? Solo a Ivy, cuando no conocía mi identidad, vino a salvarme sin dudarlo, incluso a costa de perder sus piernas. Aún así, nunca se resintió, permaneció optimista y llena de afecto hacia mí. ¿Cómo podía traicionar un amor tan apasionado? Siendo honesta, soy realista. Como hija mayor de la familia, debo considerar la reputación y la posición de mis padres. Un solo paso en falso podría traer problemas innecesarios. De hecho, no sacrificaría todo impulsivamente por el llamado amor. Pero todos pasamos por alto algo: el coche que conducía a Hiram y su vestimenta costosa mostraban su riqueza y estatus. La decisión de Ivy de salvarlo fue un movimiento calculado desde el principio. Ella ya había decidido aferrarse a él,
ese árbol de influencia. Seguí bebiendo mi champán, observando fríamente al costado sin intención de hablar. Aibí sabía que se había interpuesto entre Hiram y yo, convirtiéndome en objeto de chismes en nuestro círculo social. Naturalmente, no se atrevía a confrontarme. Mantenía la cabeza baja en silencio en su silla de ruedas. Al final, fue Hiram quien rompió el silencio. Hila, ¿qué significa esto? Realmente intento tener una conversación apropiada contigo. ¿Es este el tipo de gracia que se supone inculca tu educación familiar? No pude evitar reír amargamente. Cuando uno está completamente exasperado, inexplicablemente siente ganas de reír. Fue mi ingenuidad de entonces al confiar demasiado en más de 20 años de amistad. Después de descubrir a Aibí con las manos en la masa, contacté a Hiram esa misma noche y le conté todo lo que había visto y oído, advirtiéndole que tuviera cuidado y no perdiera mucho dinero por pequeñas ganancias. Pero al día siguiente, Aibí estaba muerta. Se decía que mientras visitaba el orfanato con Hiram, se produjo un incendio. En los últimos momentos, Aibí lo empujó fuera de las llamas y pereció. Cuando llegaron los bomberos, todo se había reducido a cenizas. La investigación oficial concluyó que fue por envejecimiento del cableado y clima seco. Tras el regreso de Hiram, todo volvió a la normalidad. Pensé que había recapacitado. No fue hasta mi último aliento que entendí que siempre me había culpado. Hila, ¿eres sorda o muda? Aibí no hizo nada malo. Soy yo quien quiere romper nuestro compromiso. Ella pagó un precio terrible por salvarme y no puedo eludir mi responsabilidad. Los mayores de ambas familias estaban presentes. Asiente y consideraremos el asunto resuelto. Dejé mi copa y reí fríamente. Bien. Tomé la mano de Giselle y me puse de pie. Giselle, vamos. El tío Clarendon está con papá, ¿verdad? Iremos a buscarlo. Luego miré a Aibí, que había permanecido en silencio. No dejes que Hiram retrase tu actuación aquí. Hiram estaba a punto de perder los estribos cuando Aibí lo detuvo. Giselle y yo encontramos a mi padre en el segundo piso del salón de banquetes hablando con el tío Clarendon. Mi padre había conseguido adjudicarse el proyecto del Distrito Este, con ganancias proyectadas superiores a los $100.000 millones, gracias a su visión y a mi hermano mayor. Todos querían una parte, incluida la familia Clarendon. La intención era usar la alianza matrimonial como oportunidad para profundizar la relación entre ambas familias y lograr cooperación. Las acciones de Hiram probablemente sembraron discordia en el corazón de mi padre y mi hermano hacia la familia Clarendon. Hiram seguía persiguiéndome, repitiendo tonterías supuestamente románticas. Hila, no creas que puedes actuar imprudentemente solo porque eres de la familia Pembroke. La relación entre nuestras familias aún existe. Terminemos esto amistosamente y nos encontraremos en el futuro. Sí, tal como dice la familia. Desde nuestro nacimiento, el camino y la vida ya están predeterminados por la ciencia de las familias nobles. No puede haber variables. Hiram había vivido demasiado cómodamente estos últimos 20 años. No comprendía lo que significaba realmente la posición de matriarca de la familia Clarendon. Tal vez su voz era demasiado alta y atrajo la atención de mi padre. El padre de Hiram sonrió y dio un paso adelante. El tiempo vuela. Hila se ha convertido en una jovencita muy guapa. Mi padre intervino sonriendo, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros hijos están listos para formar familia y carrera. Señaló a Hiram. Muchacho, será mejor que trates bien a mi hija o si no. Lo interrumpí. Papá, tío Clarendon, me temo que la fiesta de compromiso de hoy podría necesitar cambiar de protagonistas. Hiram y Aibí comparten un vínculo forjado a través de la adversidad, y sinceramente los envidio. Mi presencia podría ser una intrusión en su amor, más fuerte que el oro, y probablemente enfrentaría el desprecio público por ello. Por lo tanto, pido al tío Clarendon y a mi padre que den testimonio hoy y confirmen la cancelación de mi compromiso con Hiram. Por su unión, ofrezco mis más sinceras bendiciones, deseándoles que permanezcan unidos por siempre en el amor y envejezcan juntos. La multitud estalló de inmediato en alboroto, y los invitados susurraban entre ellos. Al día siguiente, la noticia se extendió por todos los titulares de Scythia.
La amistad centenaria entre las familias Clarendon y Pembroke estaba al borde del colapso porque su matrimonio concertado había sido aparentemente cancelado. La noticia de que el joven amo de la familia Clarendon proponía casarse con una huérfana del Instituto de Asistencia Social se volvió viral. Se decía que el tío Clarendon estaba tan furioso que regañó severamente a Hiram e incluso lo golpeó 2 veces con su bastón. Mi padre también casi enloqueció de ira, señalándome con los ojos muy abiertos y gritando: «Anular el compromiso, ¿cómo pudiste decir semejante cosa?». Este arreglo fue hecho por autoridad paterna y palabras del casamentero. ¿Crees que esto es un juego? Mañana irás a la residencia de Hiram para disculparte en persona y diremos que fue un impulso momentáneo, un arrebato emocional. Me mantuve erguida y en completo silencio. Respondí con firmeza: «No iré». Mi padre gritó: «¿Entonces qué pretendes hacer?». «Por la presente se cancela mi compromiso con Hiram», declaré. ¿Cancelar? ¿Te das cuenta de que la influencia de la familia Clarendon se extiende por 3 generaciones? Aunque nuestras familias están unidas, ¿crees que incluso nosotros podemos permitirnos ofenderlos?». Murmuré: «Quizás podamos permitírnoslo». Mi padre dejó caer su taza con fuerza y salió furioso, diciendo que había perdido la cabeza. Tal vez tenía razón, pero si no fuera por las experiencias de mi vida pasada, nunca me habría atrevido a desafiar a mis mayores de esta manera. Desde pequeña me enseñaron a seguir reglas y comportarme con propiedad. Renunciar abiertamente a un compromiso por iniciativa propia era impensable. Sin embargo, ¿de qué me sirvió seguir las reglas? Solo trajo la ruina de mi familia. La fundación centenaria de nuestra casa, construida sobre esfuerzos compartidos con los Clarendon, siempre se basó en la confianza mutua, pero esa misma confianza se convirtió en nuestra perdición. Haseye, tumbada en mi cama hojeando un libro, me preguntó: «Hermana, ¿Hiram vino a hablar contigo después?». Abrí mi teléfono y vi el último mensaje de Hiram: «Conoce tus límites». Lo bloqueé inmediatamente. Ojos que no ven, corazón que no siente, pensé. Apenas segundos después, recibí una nueva notificación que me llenó de esperanza. Saqué un vestido del armario, me maquillé, tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Haseye se incorporó sobresaltada: «Hermana, ¿a dónde vas tan tarde y vestida así?». Tomé un frasco de perfume y respondí casualmente: «Al bar». «¿Estás loca? Si papá se entera, recibirás castigo». Le dije: «Mientras no lo digamos, nadie lo sabrá», y cerré la puerta. Encendí el coche y partí. El yo gentil y virtuoso de antaño ya estaba muerto. En el bar, un hombre estaba recostado en el sofá. Las luces iluminaban su rostro pálido, marcado por una salud frágil, pero su mirada profunda tenía un matiz peligroso. «La señorita Pembroke Leila es realmente tan deslumbrante como dicen los rumores», dijo. Le sonreí: «Torren Clarendon está a la altura de su reputación, elegantemente guapo». Ambos sabíamos que eran cortesías entre desconocidos. Me sirvió té y dijo: «Tu regalo recíproco también llegó a mí». Levanté la taza y brindamos. Su nombre era Torren, el hijo mayor de la familia Clarendon y medio hermano de Hiram. Las familias aristocráticas dan gran importancia al estatus social. Una vez dadas las palabras, no se pueden retirar tan fácilmente. Este matrimonio fue arreglado por la generación anterior y no es algo que pueda anularse caprichosamente. Pero sabía con certeza que jamás me casaría con Hiram. Torren, a diferencia de él, tenía verdadero poder e influencia. En mi vida pasada, aunque no mostró interés en competir, logró con sus propios medios convertir negocios menores en una fuerza capaz de rivalizar con el grupo Clarendon. Fue él quien salvó a la familia del colapso. Sin rodeos, le dije: «Cásate conmigo». «Está bien», respondió de inmediato. Sonrió y brindamos, por nuestros esfuerzos mutuos. O tal vez, incluso si estuviera en el país, no le habría importado. La fortaleza financiera del grupo Clarendon era ahora tan sólida que no había posibilidad de una escasez de capital. Incluso si la cadena de capital se rompiera, mi familia intervendría para ayudar. Naturalmente, él no era consciente de los sutiles cambios de personal que ocurrían en las empresas bajo su nombre, ya que no eran más que empleados de base poco importantes. Desde su encuentro en el bar, para no levantar sospechas, mantuvo comunicación frecuente con Torin a través de mensajes.
En solo 2 días, la historia del joven adinerado salvado por una huérfana pobre y desafiando a su familia para prometerle su amor llegó a los titulares. Alguien filtró el video de Hiram defendiendo a Ivy en el banquete de esa noche. Muchos internautas comenzaron a inventar sus propias versiones de un cuento de hadas romántico entre un príncipe azul y una cenicienta. La mayoría de los internautas votaron a favor y apoyaron que Hiram persiguiera el llamado amor verdadero. ¿Salvar la vida de alguien arriesgando la propia no merece reciprocidad? ¿Qué hay de malo en amar a alguien? Si uno ni siquiera puede asumir las responsabilidades más básicas, ¿cómo puede considerarse un verdadero hombre? ¿Es esto simplemente una discriminación flagrante de los ricos contra los pobres? A medida que la opinión pública continuaba intensificándose, lo que comenzó como un chisme de entretenimiento se convirtió en una controversia social en toda regla. Mientras tanto, Hiram y Ivy fueron fotografiados varias veces por transeúntes en público, comportándose íntimamente, lo que suscitó numerosos buenos deseos y apoyo tanto de los espectadores como de los internautas. Durante varios días consecutivos dominaron los temas de tendencia, y es seguro decir que su itinerario de viaje fue completamente expuesto. El precio de las acciones del grupo Clarendon mostró un crecimiento significativo, y circularon rumores de que Ivy era la estrella de la suerte de la familia Clarendon, trayendo buena fortuna al clan. A medida que la presión pública aumentaba, finalmente se vieron obligados a abordar la situación públicamente. Esa misma noche, contactaron urgentemente a Hiram exigiendo su regreso inmediato al país. Inmediatamente se celebró una conferencia de prensa donde reconocieron abiertamente la relación entre Hiram y Ivy. Así, Hiram regresó triunfante con Ivy a su lado. El matrimonio entre un plebeyo y una persona adinerada siempre ha sido un tema candente. No solo afirmaba su amor inquebrantable, sino que el marcado contraste en sus orígenes sociales creó una tormenta perfecta de controversia. Cuando los conflictos personales escalaron a disputas colectivas y los intereses del grupo Clarendon se vieron comprometidos por la opinión pública, no tuvieron más opción que intervenir. Esto cortó la retirada de mi padre y abrió una brecha entre Hiram y su padre, hundiendo su relación. Nunca se debe subestimar el poder de la opinión pública. El tío Clarendon nunca imaginaría que esto era obra de Torín, solo pensaría que Hiram usó intencionalmente la presión pública para forzar su mano. Hiram debe haber sentido que incluso el destino lo favorecía. Dentro de la sala privada del bar, pregunté, ¿cómo te fue? Nada mal. ¿Eso es todo? Tomé la taza de té y di un sorbo, seguía siendo tan desagradable como siempre. La dejé con desdén y me volví hacia Torín. ¿Por qué no aprovechar la ventaja? Torín levantó una ceja y sonrió significativamente. Oh, ¿te importaría explicarlo? Le lancé una mirada molesta. No te hagas el tonto. Antes de irme, añadí, la próxima vez, elige un lugar más tranquilo. El ruido me da dolor de cabeza, ¿y para qué pedirte en un bar? Es horrible. Torín se reclinó en el sofá, esbozando una leve sonrisa. Tienes razón, mi señora. Al final, terminé huyendo nerviosa. En mi vida pasada, ¿cómo no me di cuenta de que Torín era tan coqueto? Pero ya he tomado mi decisión y no hay lugar para la duda. En esta vida estoy decidida a llegar hasta el final. Mientras la opinión pública se calentaba, Clarendon Group emitió una declaración pública y la industria se llenó de debates. Una vez más, me convertí en tema de conversación después de la cena. Todos esperaban verme convertida en el hazmerreír, ya que la familia Clarendon había reconocido públicamente la relación de Hiram y Ivy, lo que significaba que el compromiso entre nuestras familias inevitablemente iba a disolverse. Pero el espectáculo que esperaban nunca se produjo. Mi padre, al ver la conferencia de prensa, reunió a varios tíos y corrió a la casa de los Clarendon. Nunca antes la dignidad de nuestra familia había sufrido un golpe tan grande. Señor Clarendon, desde que Hiram tomó su decisión, nosotros los ancianos no somos personas irrazonables. Hoy servimos de testigos. Que se disuelva entonces el compromiso, pero la amistad entre nuestras familias permanece. En cuanto al proyecto del Distrito Este, lo consideraremos resuelto de mutuo acuerdo. Las palabras de mi padre, combinando firmeza y cordialidad, dejaron al tío Clarendon sin palabras. Todo este alboroto fue causado por una huérfana.
El tío Clarendon ya había regañado e incluso golpeado a Hiram, pero como las cosas habían llegado a este punto, no tuvo más remedio que aceptar. Aunque afirmaban que la amistad seguía igual, todos podían ver signos de distanciamiento. Justo cuando la situación llegó a un punto muerto, apareció una persona inesperada. Después de regresar esa noche, le envié un mensaje a Torín: cuando te presentes ante mi padre, recuerda vestirte bien. No te dejes engañar por su apariencia tranquila, juzga por la apariencia mejor que nadie. Ese día, Torín apareció elegante, alto y con aplomo, saludó con calma a los ancianos y tomó asiento con compostura. Entonces todos comprendieron. Él era Torín, el hijo mayor de la familia Clarendon, cuya madre había fallecido en su infancia. Cuando habló, sus palabras fueron aún más impactantes: padre, deseo casarme con Hila. Con solo unas palabras cambió toda la situación. El tío Clarendon casi había olvidado que tenía un hijo mayor, aunque en aquel entonces su frágil salud impidió la alianza matrimonial. Ahora estaba claro que su salud había mejorado significativamente. Mi padre quedó asombrado. Después de años sin verlo, Torín había experimentado una transformación notable, mostrando un porte noble muy superior al de Hiram. Con solo una mirada entre el tío Clarendon y mi padre, llegaron a un acuerdo. Con los ancianos presentes, consintieron en transferir el compromiso matrimonial a Torín. Para evitar complicaciones, omitieron la ceremonia de compromiso y seleccionaron de inmediato una fecha auspiciosa para la boda. En cuanto a Hiram y a Ivy, elegirían otro día para su matrimonio, y así el asunto quedó resuelto. Según se informa, la expresión en el rostro de Hiram cuando se enteró del resultado fue bastante espectacular. La boda se programó para 2 meses después. El primer paso de mi plan se desarrolló sin problemas. Aunque fue inesperado, el resultado me dejó completamente satisfecha. Unos días después, la persona que debía aparecer no vino, mientras que quien no debía presentarse llegó sin invitación. Hiram visitó de repente mi casa. Finalmente, los amantes se reúnen, y en lugar de pasar tiempo con su amada Ivy, se atreve a causar problemas en mi territorio. Sin siquiera levantar la vista, me negué directamente a verlo, pero tuvo la audacia de pararse debajo de mi habitación y gritarme: Hila, creo que te has vuelto loca. Un consejo: Torín no es más que un hombre enfermizo. Ni siquiera tiene bienes decentes. Si sabes lo que te conviene, será mejor que encuentres la manera de cancelar este matrimonio, de lo contrario, sufrirás en el futuro. Yo estaba de buen humor y no me molesté en prestar atención a sus palabras. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Torín: señora, ¿cuáles son sus próximos pedidos? Aunque eran solo palabras frías en una pantalla, pude percibir el tono frívolo con el que las había escrito. Mi rostro se calentó a mi pesar. No había prisa, el espectáculo estaba a punto de comenzar. Antes de que Hiram me matara, me habló extensamente y me reveló muchas verdades ocultas. Pero en ese momento, el dolor consumió toda mi atención, dejando mis recuerdos borrosos y confusos. Lo único que me dejó una profunda impresión fue cuando me dijo: si no fuera por ti, por tu familia, a Ivy y yo podríamos haber envejecido juntos. Bueno, esta vez, sin mí y sin mi familia, veré cómo él y Ivy logran envejecer juntos. Dentro del café, observé cómo Torín probaba elegantemente el postre delante de él. La escena parecía completamente incompatible con su comportamiento habitual. Bajé la cabeza para remover el café y lo miré de reojo, solo para ser descubierta por el propio hombre. Levanté rápidamente mi taza para tomar unos sorbos y volví mi mirada torpemente hacia la ventana mientras hablábamos del nuevo proyecto solidario de la empresa. Está bien que Hiram lleve a cabo el estudio de campo, pero llevar a Ivy con él, ¿no es un poco inapropiado?, pregunté. Después de todo, ella no tiene buena movilidad. Torín respondió: ¿qué tiene esto de inapropiado? Aunque Ivy es la prometida de Hiram, se rumoreaba ampliamente que era considerada la estrella de la suerte de su familia. Además, viene de orígenes humildes, tiene discapacidades físicas, pero posee una voluntad fuerte. Su actitud positiva y optimista hacia la vida la convertiría en la embajadora perfecta para la campaña benéfica de la familia. Tal vez, cuando los residentes locales la vean viajar miles de kilómetros solo para visitarlos y consolarlos, el trabajo pueda avanzar con mayor fluidez. Torín parecía desconcertado.
Esto era lo que se llama un buen espectáculo. Hiram llevó a Ivy a inspeccionar el proyecto, filtrando deliberadamente la noticia. Las opiniones estaban divididas entre la multitud. Algunos lo vieron como un truco publicitario, mientras que otros aprobaron el gesto. Sonriendo, tomé mi pastel y di pequeños bocados. Por supuesto, había más. Mi esposa es inteligente y virtuosa. Tener la fortuna de entrar al salón de bodas contigo es mi bendición, dijo Torín de repente con una risa. Lo miré. Sus rasgos eran realmente hermosos, especialmente cuando sonreía. Los tenues hoyuelos que aparecían eran particularmente agradables. Mi mirada se detuvo mientras lo observaba. Lo único era que su figura parecía demasiado delgada. Al notar mi mirada, Torín empujó el postre hacia mí. No es demasiado dulce, prueba un poco. El hijo mayor de la familia Clarendon, aunque sin autoridad real, nunca había conocido el fracaso en los negocios. Frágil y enfermizo desde la infancia, sin embargo, no había en él ni rastro de olor medicinal. Mientras regresábamos al coche, miré por la ventana. Torín me observó. No es que no quisiera hablar, pero aún reflexionaba sobre las palabras de Hiram. Él no es más que un debilucho enfermizo. Me recliné en el asiento, crucé los brazos y lo miré. Torín, ¿puedes manejarlo? Torín bajó lentamente la mano que descansaba junto a la ventana y me miró con calma por un momento. Luego se inclinó hacia mí y me pellizcó la barbilla. Dame una oportunidad. La verdad es que estaba considerando dársela, pero teniendo en cuenta la situación en el coche en ese momento, después de sopesar los pros y los contras, no parecía una buena oportunidad. Por supuesto, que Torín pudiera manejarlo o no afectaría mi plan general. Una semana después, el programa al que invité a Torín hizo su gran debut. Hiram llegó al lugar con su prometida amada. Los aldeanos les dieron una cálida bienvenida, especialmente porque el propósito de su visita era mejorar las condiciones de vida del pueblo. No imaginaban que la zona estaba en plena temporada de lluvias y que este año las precipitaciones eran aún más implacables. La lluvia torrencial había caído sin parar durante una semana, rodeando completamente el pueblo de montañas continuas. Los bosques circundantes, constantemente empapados, ya mostraban señales de deslizamientos de tierra. Si la lluvia continuaba, podría provocar un desastre grave. Muchas casas al pie de la montaña presentaban grietas en sus paredes exteriores. Por razones de seguridad, el jefe de la aldea contactó al gobierno para solicitar personal adicional con el fin de reubicar temporalmente a los residentes. Hiram estaba preocupado por Ivy, especialmente ahora que ella estaba discapacitada. Para garantizar su seguridad, envió a alguien para llevarla de regreso primero. Ella se quedó para ayudar a evacuar a los aldeanos, pero a Ivy la drogó con pastillas para dormir y, cuando despertó, ya estaba en la ciudad. ¿Cómo pude dejarte sola en un lugar tan peligroso? ¿Y si tu vida estuviera en peligro?, dijo a Ivy llorando. Cabe señalar que antes de la investigación de campo, el grupo Clarendon había promovido fuertemente este proyecto benéfico para consolidar su imagen social. Sin embargo, cuando ocurrió el desastre, la persona a cargo huyó en el momento crítico, abandonando a los aldeanos a su suerte. Aunque las lluvias eran realmente fuertes, gracias a la reubicación temprana evitaron el desastre. Los empleados que quedaron, sin líderes, no sabían cómo proceder, dejando a todos en un estado de pánico desorganizado. La eficiencia del esfuerzo de reubicación se redujo considerablemente. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo y el traslado se completó sin mayores incidentes. Las acciones de Hiram helaron los corazones de los aldeanos, provocando condena generalizada y dificultando enormemente el trabajo futuro. El grupo Clarendon fue tachado de cobarde y egoísta, lo que provocó que su imagen corporativa se desplomara. Las empresas asociadas retiraron sus inversiones una tras otra. El tío Clarendon montó en cólera y reprendió a Hiram por su comportamiento vergonzoso e incompetente. Inmediatamente ordenó su destitución en un intento desesperado por salvar la situación. Es cierto que la opinión pública puede ser manipulada, pero esas cosas deben hacerse de manera encubierta. Hiram solo se dio cuenta tarde de que sus seguidores ya habían sido reemplazados de un solo golpe. Sus activos se habían desplomado y las pérdidas se habían acumulado durante más de un mes. La situación actual era mucho más grave y Hiram no se atrevió a echar leña al fuego. Sin otra opción,
Dejó que los rumores circularan y permitió que su padre solucionara el desastre. En verdad, en mi vida pasada, los aldeanos locales no escaparon al desastre del deslizamiento de tierra. Casi todo el pueblo fue arrasado. Fue noticia como una catástrofe que ocurre una vez cada siglo y me dejó una profunda impresión. Intencionalmente le pedí a Torren que estableciera el sitio del proyecto aquí. Si Hiram lo descubría a tiempo, contaría como una buena acción. De lo contrario, este lugar se convertiría en su tumba. Después de todo, siempre he creído en el principio de ojo por ojo. Pero este resultado tampoco es tan malo. Ahora es el momento de dar el siguiente paso. Después de editar el mensaje de texto, presioné enviar. El siguiente paso es exponer la falsa discapacidad de Ivy. En mi vida pasada, Hiram creía firmemente que Ivy lo amaba puramente. Incluso cuando se enfrentó al interrogatorio y al regaño de su padre, insistió en que era porque Ivy se preocupaba demasiado por él. Veamos por nosotros mismos cuán puro es realmente ese amor. En realidad, hacer que una persona perfectamente sana se levante de una silla de ruedas no es difícil, solo necesita un pequeño truco. Después de todo, cuando enfrentamos el miedo, los instintos humanos se activan automáticamente. Por los sirvientes de la familia Clarendon, me enteré de que Ivy fue mordida por un perro cuando era niña y le tiene un miedo intenso, especialmente a las razas grandes. Hiram había estado viviendo recientemente bajo la condena pública. Cuando salía, los espectadores informados lo señalaban. En casa, soportaba los duros regaños de su padre. En Internet enfrentaba un coro de denuncias. Su estado de ánimo ya estaba completamente destruido. Durante varios días, había tratado a Ivy con indiferencia. La residencia de Hiram tenía un espacioso jardín y césped en el patio trasero. En una tarde luminosa, Ivy empujó sola su silla de ruedas hacia el jardín, con el rostro cubierto de lágrimas mientras lloraba. Fue mi falta de consideración lo que te arrastró a este lío. Mi amor por ti me cegó y me llevó a actuar precipitadamente. Estoy dispuesta a expiar mis pecados. Me iré ahora y no volveré a verte nunca más. Que el cielo me castigue como quiera. A pesar de todo, Hiram aún estaba dedicado a ella y estaba a punto de hablar, cuando inesperadamente 3 perros grandes aparecieron de la nada detrás de él, mostrando los dientes mientras corrían hacia Ivy. Esto asustó tanto a Ivy que ni siquiera pensó en Hiram y empujó su silla de ruedas para huir. Pero la silla tenía dificultades para moverse por el césped y, justo cuando los perros estaban a punto de abalanzarse sobre ella, desesperada se levantó de la silla y saltó sobre Hiram, gritando, «Vete, quédate atrás». «Ayúdame, Hiram». Aferrándose al cuello de Hiram con todas sus fuerzas, no pudo evitar la reacción instintiva de su cuerpo. Se rumorea que la expresión en el rostro de Hiram en ese momento fue digna de admirar. Desafortunadamente, no había nadie presente para presenciar la escena. Después de este incidente, la finca de la familia Wu a menudo resonaba con los gritos enojados de Hiram y el llanto de Ivy desde distintos rincones. A los pocos días, Hiram se arrodilló en el estudio y le suplicó a su padre, «Papá, no quiero casarme. Desde pequeña, mi madre me enseñó que, como mujer, especialmente si proviene de una familia prestigiosa, no debe dejarse llevar solo por el amor ni abrir su corazón por completo. Debe mantener siempre la mente clara. Incluso frente a la persona que más ama, debe guardarse una parte de sí misma». Habiendo crecido en un entorno familiar así, ¿cómo podía Hiram ignorarlo? Quizás era porque estaba consentido y daba todo por sentado. Aunque su madre biológica era la segunda esposa, provenía de una familia noble y tenía la capacidad de administrar un hogar. Aunque Torren no era su hijo biológico, nunca lo maltrató sin razón, por el contrario, lo crió con esmero hasta la edad adulta. Hasta que la madre de Hiram tenía casi 45 años, inesperadamente quedó embarazada de Hiram a una edad avanzada. Tras soportar inmensas dificultades, finalmente lo dio a luz sano y salvo. Desde el momento en que nació, Hiram disfrutó naturalmente de un favor especial en la familia. Por lo tanto, él creía que todas las personas y las cosas debían girar en torno a él. Todo lo que quisiera, debía conseguirlo, lo que no quería, nadie podía imponérselo. El viejo maestro Jehú, furioso, tomó un vaso de la mesa y se lo arrojó. La madre de Hiram, aterrorizada, lo sacó apresuradamente del estudio. En aquel entonces,
para controlar la opinión pública, celebramos una conferencia de prensa y fijamos la fecha de la boda. Ahora, con todo esto, ¿cómo puede la familia de Hiram conservar su prestigio en la ciudad A? Esta retirada de Hiram lo llevó directamente a la puerta de mi habitación. En ese momento, le había dado una oportunidad a Torren y estaba tan exhausta que permanecí en la cama fingiendo estar dormida, sin querer moverme. Cuando Torren fue a abrir la puerta, vi el rostro de Hiram cubierto de tensión. Torren, intentando superarse, al verme a punto de incorporarme, se abalanzó sobre mí y me mordió el cuello un par de veces, alegando que era para declarar su soberanía. Tan infantil. Claramente, Hiram vio esas marcas. Estaba sorprendido, abrió los ojos para mirarme, luego miró a Torren y tardó un buen rato en hablar. Hila, ustedes dos. Me ajusté el cuello de la ropa y lo observé con gran interés. ¿En qué época estamos? Nadie habría imaginado que, al instante siguiente, Hiram explotaría. Hila, ¿cómo puedes ser tan descarada? Hiram, no te estás excediendo, intervino Torren a tiempo. Tú y esa Ivy del orfanato que dices que te salvó, ¿han estado juntos sin ningún acuerdo formal y nosotros? Torren se adelantó, me rodeó la cintura con el brazo y ajustó mi cuello con cuidado. No soy como tú, que hoy te comprometes con una persona y mañana lo cancelas con otra. Mi elección siempre ha sido firme. Y mi querido hermano, es hora de que cambies la forma en que te diriges a ella. Ya no puedes llamarla Hila. De ahora en adelante, debes llamarla cuñada. Hiram se quedó allí de pie, con los puños apretados, en silencio durante un largo rato. ¡Qué aburrido! Me dispuse a cerrar la puerta. Hiram bloqueó la puerta con la mano. Su voz se quebraba por la emoción. Hila, a Ivy me engañó. Hila, es por su intromisión que terminamos así. Hila, escúchame. Lo lamento. Hace apenas unos días soñé que era yo quien se casaba contigo. Señora, tengo frío, dijo Torren deliberadamente delante de Hiram. ¿Qué? ¿Quieres entrar a calentar la cama de tu hermano?, respondió Hiram, dejando de intentar abrir la puerta. La cerré suavemente tras de mí. No sé qué clase de susto sufrió Hiram, pero de hecho enfermó gravemente después. Estos 2 últimos meses han pasado volando y la boda de Torren y la mía está a punto de celebrarse. Cada día he estado ocupado con los preparativos de la boda, sin dejar tiempo para pensar en nada más. El día de la prueba del vestido, apareció una invitada inesperada. Era extraño ver a Ivy caminando hacia mí con las piernas erguidas, prácticamente volando a pasos rápidos. Se dejó caer de rodillas ante mí. Por suerte, reaccioné rápido y me hice a un lado, evitando que agarrara mi vestido de novia. No ensucies mi vestido. Lila, por favor, ve a ver a Hiram, suplicó a Ivy con lágrimas en los ojos. Hiram ha estado inconsciente, llamándote una y otra vez. Si vas a verlo, tal vez despierte. La miré fríamente sin decir palabra. La verdad es que tenía poco interés en entretenerla. Lila, te lo ruego, insistió. Ya comenzaba a irritarme y estaba a punto de hablar cuando alguien me interrumpió. ¿Qué pasa aquí? ¿Es esto un mercado de verduras? Dejando entrar a cualquiera. Haseye salió desde atrás con el ceño fruncido. ¿Qué pasa con la seguridad? Saquen a esta persona inmediatamente. Pronto, Ivy desapareció de mi vista. Al recordar lo que acababa de decir, sentí algo extraño, pero rápidamente lo ignoré y continué seleccionando vestidos de novia. Finalmente, tarde en la noche, me di cuenta de lo que pasaba. Hiram estaba enfermo, pero me llamaba por mi nombre. Recordando la última vez que me encontró con Torren, mencionó haber soñado que la persona con la que se casaba era yo. Podría ser. No puede ser, ¿verdad? Pero claro, considerando que he renacido en una segunda vida, tampoco es imposible que él recuerde eventos de nuestra vida anterior. Quizás sea mejor que lo recuerde. Enfrentarme a Hiram, que no sabe nada en absoluto, me daría cierta satisfacción, que sea testigo de primera mano de cómo lo enterraré en el lodo esta vez. Cuando le propuse la alianza a Torren, mi condición fue que asumiera con éxito la cabeza de la familia en 3 meses.
Los recuerdos de lo que Hiram nos hizo a mí y a mi familia en nuestra vida pasada permanecen vívidamente claros. Jamás le daré una segunda oportunidad. El informante infiltrado en la familia Clarendon me informa de sus movimientos diariamente, especialmente de Hiram. 2 días después recuperó la conciencia por completo y todos los indicadores no mostraban ninguna anomalía. Al enterarme de que ya no le suplicaba a su padre que cancelara el compromiso, sino que simplemente solicitaba posponer las fechas de su boda y la de Torren, no pude evitar una vaga sensación de inquietud. El comportamiento de Hiram era demasiado anormal. En el pasado, habría empezado a causar problemas hace mucho tiempo. Después de todo, es de los que no se detendrían ante nada para lograr sus objetivos. Su retraso de la boda, podría ser que supiera del acuerdo de 3 meses con Torren porque una noche durante la final. Un mes después, el tío Clarendon sufrió un infarto cerebral y fue ingresado en la UCI. En mi vida pasada, Torren renunció voluntariamente a su estatus de heredero, dejando a Hiram sin competencia. El repentino infarto cerebral del tío Clarendon fue percibido inicialmente por la madre de Hiram como algo fuera de lugar. Cuando lo enviaron al hospital, la ventana dorada para el tratamiento de emergencia ya había pasado. Poco después de ingresar en la UCI se emitió un aviso de estado crítico. Hiram, con calma y sin incidentes, asumió la herencia, convirtiéndose en el cabeza de familia. Pero en esta vida estamos Torren y yo, ¿cómo pudimos dejar que sucediera tan fácilmente? En los días siguientes me dediqué a preparar mi boda con Torren como de costumbre, aunque el banquete se pospuso, no nos impidió hacer los preparativos. La familia Clarendon continuó con normalidad y Hiram reanudó su rutina diaria de ir y venir de la empresa. Sin embargo, hacía mucho que no tenía noticias de Ivy, aunque visitaba su casa a menudo debido a mi relación con Torren, nunca la volví a ver. Un día mi informante perdió contacto repentinamente. A medida que se acercaban los días, mi inquietud se intensificaba. Decidí confesárselo todo a Torren, incluido el futuro derrame cerebral que sufriría su padre. Pero su reacción fue inesperadamente tranquila. Lo sé, tú lo sabes. ¿Será que tú también lo estás? Sí. Nunca esperé que Torren también estuviera viviendo una segunda vida. Accediste a aliarte conmigo tan fácilmente. Ahora bien, ¿por qué renunciaste voluntariamente a tus derechos de herencia en nuestra vida anterior? ¿Fue porque también te arrepentiste? ¿O Hiram también te mató? Estaba un poco desconcertada sobre este punto. Torren me miró a los ojos y dijo con seriedad, renuncié voluntariamente porque te casaste con Hiram. ¿Qué tiene eso que ver con mi matrimonio? Lo encontré divertido y exasperante a la vez. Mi matrimonio no debería haber afectado a sus derechos de herencia, ¿verdad? Entonces, de boca de Torren escuché la historia desde otra perspectiva. Cuando era joven, Torren me había visto una vez, fue en el banquete de mi 14º cumpleaños. Él se enamoró de mí a primera vista y, poco después, las dos familias propusieron una alianza matrimonial. En aquel entonces Torren estaba frágil y enfermo, así que, tras mucha deliberación, su familia decidió que Hiram se casara conmigo. A partir de entonces, Torren empezó a hacer sacrificios en silencio. Renunció voluntariamente a sus derechos de herencia porque quería que me convirtiera en la dama de la familia Clarendon. Amplió sus negocios para ganar más dinero con la esperanza de asegurarme una vida estable dentro de la familia Clarendon. Nunca imaginó que Hiram me encerraría y torturaría hasta la muerte en el sótano. Cuando recibió la noticia, estaba en el extranjero negociando negocios. Esa misma noche compró el primer vuelo de regreso posible, pero el avión sufrió un accidente inesperado. Por eso accediste tan fácilmente cuando te propuse matrimonio en aquel entonces. Torren me rodeó con sus brazos, sus dedos fríos acariciando suavemente mi rostro mientras susurraba, Lila, si el destino te exige elegir entre Hiram y yo por el bien de la familia, sin importar a quién elijas, me esforzaré por asegurarte una vida segura y tranquila. La señora de esta familia solo serás tú. Solo podrás ser tú. Un calor abrasador me picó en las comisuras de los ojos, dejándome momentáneamente sin palabras. Simplemente extendí la mano y lo abracé con fuerza, presionando mi mejilla contra el hueco de su cuello, sintiendo el ritmo de su respiración. En medio de la emoción también me pregunté si Hiram realmente había regresado. Su renacimiento podría perturbar mis planes, así que decidí recalibrar mi estrategia entrando en el juego yo misma. Pronto llegó la noche como se esperaba.
cuando la luna salió en el cielo vespertino, le envié un mensaje a Hiram: nos vemos en Riverside Park a las 8 p.m. Antes de que apareciera Ivy, Hiram y yo aún teníamos hermosos recuerdos. Nuestras familias organizaban banquetes de cumpleaños cada año y siempre lográbamos escaparnos juntos. Había una fuente de los deseos en el parque donde lanzábamos monedas con devoción y pedíamos nuestros deseos. Las emociones de la juventud siempre eran intensas y sinceras. Anhelábamos compartir lo que sentíamos en el corazón. Mis deseos siempre parecían hacerse realidad al poco tiempo. A medida que crecíamos y aprendíamos a leer las expresiones de la gente, dejé de expresarlos en voz alta, pero Hiram siempre podía descifrar mis pensamientos y preferencias a través de la gente que me rodeaba. Cuando llegué al parque, él ya estaba allí. Con solo una mirada supe que Hiram había regresado. El Hiram imprudente de nuestra juventud y el Hiram que había pasado 5 años como cabeza de familia tenían miradas completamente diferentes. Se sentó tranquilamente en el banco de piedra junto a la fuente de los deseos y, al verme acercarme, me hizo un gesto para que me sentara al otro lado. Recuerdo que un año, en tu cumpleaños, nos escabullimos a la fuente de los deseos, pero con las prisas olvidamos traer monedas. Hiram se giró para mirarme: estabas tan disgustada que te pusiste a llorar. Tuve que convencerte, prometiéndote que tu deseo se cumpliría incluso sin lanzar una moneda, antes de que finalmente dejaras de llorar. Sonreí levemente. ¿En serio? Apenas puedo recordarlo ahora. Así que en cuanto regresaste, planeaste alejarte de mí. ¿De verdad? De lo contrario. Lo miré y dije: espera a que me vuelvas a encerrar en el sótano y me tortures hasta la muerte. Hiram arqueó una ceja y susurró: Lila, te hice daño. Pensé que habías prendido fuego deliberadamente para quemar el orfanato. Después de tu muerte, vi a Ivy muy viva en el cementerio. Solo entonces me di cuenta de que tenía una relación inusual con uno de los sirvientes de la casa. Más tarde, tras investigar su falso plan de muerte, le concedí su deseo y la dejé morir en el fuego. Hila, te he vengado en cierto modo. No me apetecía mucho escuchar. En aquel entonces, por mucho que explicara, era feudal, y ahora este resultado ya no importaba. Lo que debía o no debía haberse hecho, él ya lo había hecho todo. Miré fríamente a Hiram: incluso si Ivy hubiera muerto salvándote entonces, una pequeña investigación habría demostrado que no tenía nada que ver conmigo. Sin embargo, por un solo consejo bien intencionado que te di, destruiste a mi familia. Hiram, nunca confiaste en mí desde el principio. Ivy también murió por tu culpa, y ahora dices que vengarme. ¡Qué disparate!, pensé. Basta. No quiero oírlo. Lo interrumpí con impaciencia. La noche era ligeramente fría, el único sonido en el aire era el susurro del viento entre las hojas caídas. Tras un momento de silencio, Hiram rió de repente, con sus ojos oscuros fijos en mí. Sé dónde está el problema, Hila, no te enfades más. Ya he descargado tu ira por ti. Creo que algo le debe haber pasado a Ivy, pero ahora mismo no encuentro su escondite. ¿Será lo mismo que en mi vida anterior? Mantuve la compostura y me burlé deliberadamente de Hiram. Deja de usar el pretexto de ayudarme para disgustarme, solo estás buscando una excusa altisonante. A Ivy fue con quien insististe en casarte pase lo que pase. Hiram, sean cuales sean los problemas que tengas con Ivy, eso es asunto entre ustedes dos. No vuelvas a molestarme. Mientras hablaba, observé la expresión de Hiram bajo la farola junto al banco de piedra. Solo se reflejaba su rostro tranquilo. Crucé los brazos y me recosté en el banco, esperando su respuesta. Si mis sospechas son correctas, tal vez Ivy esté ahora mismo encerrada en su sótano, igual que yo en aquel entonces. Hiram volvió a sonreír, profiriendo la locura más despiadada en el tono más tranquilo: sabes, detesto que me mientan más que a nada en esta vida. Perdió sus piernas para salvarme. Si ese es el caso, lo haré realidad. Es una lástima que no puedas presenciarlo de primera mano. Me reí a carcajadas. ¿Quién era el verdadero loco aquí? ¿Por qué no puedo verlo? Hiram, tu sótano. Lo sé mejor que tú, ¿no? Hila, a veces ser demasiado inteligente tiene consecuencias negativas. Hiram miró su reloj y se puso de pie. Vamos,
mi querida esposa. Son las 21:36. ¿No es este el momento exacto que has estado esperando? Las 21:36, la vez que su padre fue enviado a la UCI en mi vida pasada. Permanecí sentado, sin mostrar intención de moverme. Hila, lo que le hice a tu familia en mi vida pasada, lo puedo volver a hacer en esta. No creo que traer ese inútil cambie nada. Vete ahora, a menos que quieras que te lo pida 2 veces. Hiram me puso de pie a la fuerza y me arrastró hasta su auto, yendo directo a su propiedad. Tal como se esperaba, la casa estaba brillantemente iluminada, con todos los ancianos del clan susurrando entre ellos en el gran salón. En el momento en que entramos, un hombre con aspecto de abogado corrió al lado de Hiram y murmuró en su oído. Torren llegó un poco más tarde que nosotros, aparentemente directamente del hospital. Percibí el olor a desinfectante cuando pasó rozándome, su mirada se dirigió hacia mí brevemente antes de bajarla. Mis ojos recorrieron el pasillo lleno de gente y luego se posaron en el reloj que hacía tic-tac en la pared. Momento perfecto. Con todos los actores clave presentes, el espectáculo estaba listo para comenzar. Hiram aplaudió para indicar a todos que guardaran silencio. Tíos y mayores, ya debéis estar al tanto del trágico fallecimiento de mi padre. A pesar del dolor en nuestros corazones, la gran empresa familiar no puede pasar un día sin un sucesor. Hizo un gesto para que el abogado se acercara. El abogado entonces sacó un expediente de papel marrón de su maletín. Hiram lo abrió públicamente y sacó los documentos que había dentro. Este es el testamento que mi padre redactó personalmente mientras aún vivía. Desde la antigüedad era costumbre que un hijo heredara el legado de su padre. Creo que mi padre tuvo la previsión de prepararse para el futuro y me confió este documento confidencial con antelación. Todos los tíos presentes aquí hoy son mis testigos. A partir de hoy asumiré el control como cabeza de la familia. Lo miré con incredulidad. No me esperaba que se moviera tan rápido durante estos días de permanecer oculto. Hiram me cargó sobre su hombro con un movimiento amplio. Por cierto, permítanme presentarles a todos a Hila, quien se convertirá en mi esposa, el amor de mi vida, con quien caminaré de la mano por el resto de nuestros días. Bajó la cabeza y me susurró al oído, Hila, en esta vida, juro que te haré la mujer más feliz y despreocupada del mundo. Mi mirada oscilaba entre el Hiram triunfante frente a mí y el silencioso Torren que se encontraba cerca. ¿El final quedó realmente decidido? A mí no me parecía tan seguro. En ese momento, una voz vigorosa resonó detrás de Hiram, hijo ingrato. El tío Clarendon entró lentamente con su bastón y dijo, ¿quién dijo que estaba muerto? El tío Clarendon estaba tan furioso que perdió la compostura. Avanzó con paso decidido y pateó a Hiram, exclamando furioso, el testamento que redacté en vida. ¿Cómo te atreves a maldecirme hasta la muerte? Te mataré a golpes hoy mismo. Hiram miró con incredulidad a la persona que estaba frente a él. En sus ojos estaba seguro de que haría todo lo posible para obstruirlo esta noche, asegurando una sucesión fluida del clan. Entonces, cuando lo invité a salir, pensó que estaba usando una táctica de distracción. Pero, como siempre, permaneció arrogantemente seguro de sí mismo. Durante el último mes desde mi renacimiento, creyendo que ya sabía el resultado, había preparado meticulosamente cada contingencia. Así pues, acudió tranquilamente a la reunión. Nunca consideraría una segunda posibilidad. Porque él también esperaba con ansias esta noche, el día en que recuperaría el control de la familia. Pero ¿cómo podría dejar que las cosas siguieran su curso? Desde el principio, mi plan solo fue abrir una brecha entre Hiram y su padre, sembrar discordia entre ellos. Hiram estaba demasiado concentrado en observarme, pasando por alto a Torren, quien también había renacido. Quizás debamos agradecer el hecho de que Torren no representó ninguna amenaza para Hiram en la vida anterior, razón por la cual Hiram nunca prestó atención a sus acciones. Como sabíamos que el tío Clarendon estaría gravemente enfermo esta noche, ¿por qué no tomar precauciones con antelación? Poco después de que Torren regresara, llevó a su padre al hospital para un chequeo completo. Como se esperaba, se detectaron algunas señales tempranas. Afortunadamente se detectó en la etapa inicial y el tratamiento oportuno condujo a una buena recuperación. Hiram solo había regresado hace un mes.
¿Cómo podía saber que su padre había estado acudiendo a controles y seguimiento regulares desde hacía medio año? Su salud es mucho mejor que en la vida anterior y vivir más allá de los 90 no debería ser un problema. Nunca tuve intención de intentar matar a alguien desde el principio. Pero ahora parece que Hiram tiene que morir. Como sospechaba, Ivy fue escondida por Hiram en el sótano. Miré a Hiram y lentamente saqué el dispositivo de escucha de detrás de mi oreja. Con una leve sonrisa hice un gesto hacia él. Cuando Torren encontró a Ivy, ella ya estaba al borde de la muerte. El sótano estaba lleno del penetrante olor a sangre. Hiram había roto brutalmente las piernas de Ivy y cortado los tendones de sus muñecas. Cuando la enviaron al hospital, los esfuerzos de reanimación fallaron y fue declarada muerta. La causa de la muerte fue una pérdida excesiva de sangre. La conversación entre Hiram y yo en el parque ya había sido transmitida simultáneamente a Torin, quien la presentó como prueba ante la comisaría. Los oficiales llegaron antes que nosotros y, mientras Hiram proclamaba con orgullo sus hazañas, ellos llevaron a cabo silenciosamente una investigación de la escena en el sótano. Torin fue al hospital y regresó a casa solo después de confirmar la muerte de Ivy allí. Antes de que Hiram pudiera siquiera levantarse del suelo, fue rápidamente inmovilizado por la policía, que llegó poco después. La multitud entró en pánico y se dispersó en todas direcciones, aterrorizada de verse implicada. Hiram, se ha verificado que estás relacionado con un caso de homicidio y has sido identificado formalmente como sospechoso. Vendrás con nosotros de inmediato. Se detectaron manchas de sangre en las sierras para zapatos de Hiram y el ADN coincidió con el de Ivy. El delito de homicidio intencional quedó probado con evidencias irrefutables y fue condenado a muerte, sentencia que se ejecutaría en una semana. Al final, Ivy murió por su culpa y él perecería por la suya. Ustedes dos realmente eran una pareja perfecta. El día antes de la ejecución, fui a visitarlo a la prisión. Hiram había perdido su antiguo resplandor, tenía una barba desaliñada y el rostro notablemente demacrado. Llevaba un uniforme de prisión fino, con las manos y pies encadenados, y 2 guardias lo vigilaban constantemente. No tenía por qué haber terminado en un estado tan miserable, pero todo fue consecuencia de sus actos. Tan pronto como se sentó, tomó el teléfono con entusiasmo. «Hila, ¿todavía te niegas a perdonarme incluso ahora?» No pude evitar reírme. «Así es. Nunca te lo perdonaré. No encontrarás paz ni siquiera en la muerte. Hiram, esto es lo que me debes. Que mañana puedas descender sin obstáculos al nivel 18 del infierno». De repente, Hiram se agitó. «Hila, no lo puedo creer. Si pudimos empezar de nuevo una vez, debe haber una segunda oportunidad. Espérame. La próxima vez lo conseguiré». Observé cómo los guardias lo sujetaban y luego se lo llevaban. Torin me esperaba afuera. Al verme salir, dio un paso adelante y tomó mi mano. «Tienes las manos muy frías», dijo mientras las metía en el bolsillo de su abrigo. «Tal vez sea porque la luz del sol no entra allí y por eso tiene poca energía», respondí inventando una excusa al azar. Torin asintió. «Se lo comentaré a su supervisor más tarde y haré que alguien dibuje un sol en cada habitación para que puedan mirarlo y sentir calor». Le lancé una mirada juguetona, a lo que él respondió con una sonrisa radiante. Torin y yo celebramos nuestra boda como estaba previsto. La familia Clarendon seguía bajo el liderazgo del tío Clarendon, pero a Torin no parecía importarle mucho, como si no estuviera particularmente entusiasmado con esos asuntos. Por ahora, solo se concentraba en ir rápidamente de luna de miel conmigo, incluso quedándose despierto 2 noches seguidas para planificar el itinerario. Medio año después, cuando quedé embarazada, se dedicó por completo a mí. Rechazó todos los compromisos sociales que pudo evitar, para aquellos que no pudo, arrastró a su padre para que asistiera. A menudo se escabullía a mitad del evento, lo que otros llamaban atacar por el oeste después de desmayarse hacia el este. Al verlo ahora, aplicando con tanta devoción aceite antiestrías en mi vientre, no pude evitar poner los ojos en blanco. Debí de haber estado ciega antes para elogiarlo por ser ambicioso. Después de 10 meses de embarazo, el bebé nació sin problemas, una niña. Torin estaba muy contento y se encargó personalmente de todo, desde cambiar pañales hasta preparar la fórmula. Cuando la niña cumplió 1 año,
la familia Clarendon organizó un gran banquete, invitando a numerosos amigos y familiares. Él la llevaba a todas partes, mostrándola con orgullo. Al año siguiente, su hija comenzó a balbucear sus primeras palabras y cada mañana, al despertar, se le podía oír hablándole en un tono dulce y exagerado sin parar. El bebé toma leche, el bebé hizo un mal olor, así que el bebé inteligente se va a dormir. En el tercer año, la niña ya podía caminar y hablar. La casa se llenaba cada día de risas y alegría, volviéndose mucho más animada. Mis padres, con el pretexto de visitar a su nieta, venían a menudo a quedarse por cortos periodos. Temiendo que la familia de Torín se preocupara por no tener heredero varón, sugerí tener un segundo hijo, pero Torín dijo, está bien. Una hija es igual de buena. No te preocupes, papá y los demás son muy abiertos de mente. Cuando la niña cumplió 5 años, la mandamos al jardín de infantes. El primer día no lloró ni se quejó, llevó tranquilamente su pequeña mochila y se fue. En cambio, fue Torín quien se enojó. ¿No es demasiado pronto para que vaya al jardín de infantes con 5 años? Suspiré y miré al cielo. Cuando terminaban las clases, Torín siempre era el primero en llegar. Tan pronto como abrí la puerta, vi su rostro cubierto de pegatinas de Hello Kitty y su cabello atado en un pequeño moño. Claramente era obra de nuestra hija. Sonreí al darme cuenta de que la felicidad podía ser tan simple. Entonces grité, lávense. La cena está lista.